Sean cordialmente bienvenidos a una nueva entrevista de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras Cabecon. Hoy hablaremos sobre el gas natural en el desarrollo económico y social de Venezuela. Y para ello tendremos como invitado al ingeniero Tito Bonadona. El ingeniero Bonadona tiene una trayectoria profesional de más de 35 años. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela como ingeniero mecánico en el año 1985, con especialización en ingeniería en el área de equipos rotativos de la Universidad Simón Bolívar, en el año 1991. Tiene un MBA del Instituto de Estudios Superiores de Administración del año 1995 y es auditor interno certificado para sistemas de gestión de energía según la norma ISO 50001-2018. Posee formación y experiencia profesional en la estructuración, desarrollo y operación de proyectos vinculados con el sector de energía, incluyendo facilidades de producción, tratamiento y transporte de petróleo y gas natural, generación termoeléctrica, generación renovable fotovoltaica y sistemas híbridos. En el área de desarrollo y operación de proyectos ha sido líder técnico de las prácticas de gas natural licuado y eficiencia energética. Es miembro permanente del Consejo Consultivo de la Asociación Venezolana de Procesadoras de Gas, la AVPG, y fue director internacional de la Gas Processors Association, la GPA, en el periodo 2003-2006, representando al capítulo Venezuela. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras y bueno, en el sector académico participa como profesor invitado en el Programa Internacional de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos y en el Programa de Formación de Gerentes para la Industria de Agua y Saneamiento. Ambos programas ofrecidos por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y participa también como profesor invitado en el Diplomado de Gestión de Infraestructuras que dictan la Asociación Panameña de Facility Management, la APAFAM, y la Universidad Santa María la Antigua, la USMA. Bueno, bienvenido Tito Bonadona, adelante. Muy buenos días y bienvenido Tito Bonadona a esta entrevista que vamos a tener hoy sobre el tema del gas. Tito, es una realidad que Venezuela dispone de grandes reservas de gas asociado y de gas libre, tanto en tierra firme como en costa afuera. El gas natural debería ser el hidrocarburo de mayor aplicación en la transición energética. Siendo así, ¿cuál es el potencial de la industria del gas natural de Venezuela para atender el mercado nacional e internacional? ¿Y cuál es su impacto en el desarrollo económico y social del país dentro del marco del desarrollo sostenible? Excelente, muy buenos días Oscar, buenos días Bernardo, igual saludos a Felipe y agradecido también por esta invitación. Vuelvo a lo que también considero mi casa, Cabecon. Y bien, para poder responder las inquietudes que acabas de formular, Oscar, permíteme compartir unas láminas para poder manejar el tema. Bien, para abordar la primera pregunta que me acaban de formular, permítanme compartir con ustedes esta lámina que resume la cadena de valor de la industria del gas natural. Como se observa, el gas natural puede ser utilizado como energético para el sector eléctrico, la industria del cemento, la cerámica, el aluminio, y en general en la mayoría de las industrias de manufactura y a nivel más micro para los sectores comercial y doméstico residencial. Adicionalmente, el gas natural es utilizado para agregar valor industrial como insumo y como materia prima. Como insumo, por ejemplo, para la reducción de mineral de hierro para la industria siderúrgica en la producción de acero y como materia prima para la producción industrial de hidrógeno y para la producción de insumos y productos petroquímicos. En resumen, podemos decir entonces que el gas natural participa de manera transversal en la mayoría de los sectores económicos de la nación. Sectores económicos que conjuntamente con la industria del gas natural son sectores intensivos en inversión, gestión, generación de empleos directos e indirectos y también aportan fiscalmente. En resumen, la conjunción de todo esto permite desarrollo económico sostenible, desarrollo económico requerido para poder financiar desarrollo social.
Ahora bien, en el caso particular de nuestra industria siderúrgica y petroquímica, vale la pena destacar que sus tecnologías están basadas en el uso de gas natural, que comparadas con otras tecnologías que utilizan carbón y productos refinados, nos permite entonces decir que nuestra industria siderúrgica y petroquímica a base de gas natural permite la producción de productos más amigables ambientalmente, lo cual es una ventaja comparativa importante en estos tiempos de transición energética. Vista entonces la importancia de nuestra industria del gas natural en términos de desarrollo económico y social, a continuación vamos a hablar un poco sobre producción. Para ello vamos a iniciar analizando nuestras bases de recursos, es decir, nuestras reservas probadas. Como se observa en la lámina, Venezuela cuenta con unas reservas probadas del orden de 200 TCF, la cual la ubica en la 8ª posición a nivel mundial y la segunda del continente americano. De igual manera se observa en esta lámina que nuestro nivel de desarrollo es muy bajo, es apenas el 19% de las reservas probadas. Esto significa entonces que se abre un abanico de oportunidades para entonces desarrollar aún más las reservas. Si a las reservas probadas le agregamos las probables, posibles y las expectativas, estamos hablando entonces de una base de recursos muy importante del orden de los 479 TCF. Bien, cuando nos preguntan sobre cuál es el potencial de producción de Venezuela, bueno, al revisar múltiples fuentes, podemos hablar de un rango entre 9.000 y 15.000 millones de estándares cúbicos. 15.000 millones de estándares cúbicos viene de analizar el promedio de la relación producción-reserva de los 10 principales países productores de gas del mundo, y ese promedio lo aplicamos a la reserva probada de Venezuela y nos está dando este orden de magnitud. Ahora bien, si nos dirigimos y analizamos cifras oficiales, veamos la siguiente. Tenemos la cifra de 11.500 millones de estándares cúbicos, que fue la referencia del Plan Siembra Petrolera 2005. En este escenario, es importante destacar que a nivel de licencias de gas se estimaba una producción de 4.100 millones de estándares cúbicos. La otra cifra de referencia vinculada a PDVSA y al Ministerio de Energía y Petróleo tiene que ver con las revisiones del Plan Estratégico de Producción del 2015 y del 2017. El último, que tiene que ver con el Plan Estratégico 2017-2025, maneja un indicador de 10.500 millones de estándares cúbicos para el 2025. Y finalmente, otras fuentes consultadas, otras fuentes que tratan el tema venezolano, hablan del orden de 9.000, 9.500 millones de estándares cúbicos. En resumen, independientemente del rango, si por ejemplo nos paramos en el escenario de 10.500 millones de estándares cúbicos día, estaríamos entonces hablando de un escenario en donde se incorporaría un adicional de 2.900 millones de estándares cúbicos sobre la referencia del máximo histórico del año 2016. 2.600 millones de estándares cúbicos es equivalente a duplicar la producción neta disponible al mercado interno registrada en el año 2016. En cuanto al histórico de producción, en esta lámina se observa la serie 2007-2020, en donde se observa lo indicado en la lámina anterior, el máximo histórico en el año 2016 de 7.926 millones de estándares cúbicos día, y bueno, se observa también el proceso de declinación de producción de gas vinculado a una declinación del gas asociado a producción petrolera debido a su vez a la declinación de producción petrolera. Ahora bien, dado que estamos hablando de potenciales de producción, vamos a quedarnos en la cifra, en los indicadores del año 2016 para su análisis. Revisando los datos del año 2016 en cuanto a fuentes y usos, observamos que el 80% de la producción, es decir, PDVSA, IP y empresas mixtas, vinieron de gas asociado a producción petrolera. El restante 20%, PDVSA gas y licencias, gas no asociado.
Interesante destacar el hito alcanzado por las licencias de gas de 860 millones de estándares cúbicos, equivalente al 11% de la producción. Por el lado de los usos, bueno, la característica típica venezolana, 66.7% de la producción de gas destinada a actividades de producción petrolera, el restante 33.2% para el mercado interno y para el procesamiento líquido de gas natural. En cuanto a las empresas mixtas y a la licencia de gas natural, importante destacar el aporte de las mismas en el año 2016, equivalente a 1.626 millones de estándares cúbicos, equivalente al 65% del mercado interno. De igual manera, en esta lámina se observa los aportes de la producción, los usos de la producción en los distintos sectores del país. En cuanto a las licencias, importante destacar no solo la producción tope del año 2016, sino lo importante a destacar es el potencial de corto plazo que se había visualizado en el año 2016. Para aquel entonces, revisados los planes de producción, se había estimado un potencial de corto plazo a 3 años de un incremental de 720 millones para llevar la producción de las licencias de gas a 1.580 millones de estándares cúbicos, equivalente al 70% de lo demandado por el mercado interno en el año 2016 y, como veremos más adelante, representa el 60% de la demanda pico alcanzada por el mercado interno en el 2005. Dado que ya mencionamos el mercado interno, a continuación mostramos la serie histórica 2000-2016 del mismo, en donde observamos dos números. Uno, el máximo histórico de 2.700 millones en el año 2005 y el promedio del periodo de 2.400 millones de estándares cúbicos. Lo importante aquí es responder una pregunta que nos han formulado varias veces sobre cuál sería el requerimiento de demanda de gas del mercado interno en caso de una reactivación del parque industrial venezolano. Bien, revisando las series históricas por sectores, podemos ver dos cosas. Uno, el máximo histórico combinado de todos los sectores alcanza la cifra de 3.305 millones de estándares cúbicos. Estos picos no se alcanzan de manera simultánea, pero si se llegasen a dar, ese es el número. Y revisando cómo sería el proceso de reactivación del parque industrial venezolano, vemos que podríamos estar hablando de una proyección a 5 años del orden de los 2.900 millones de estándares cúbicos. En resumen, estamos hablando, como indica la lámina, de un rango que va entre 2.400 y 2.900 millones de estándares cúbicos. Esta demanda puede ser manejada a través de nuestro sistema de transmisión y distribución de gas natural. Bueno, en esta lámina mostramos la situación actual del sistema de transporte y distribución de gas metano en Venezuela y observamos que tiene una capacidad de transporte de 3.120 millones de estándares cúbicos y que adicionalmente está totalmente interconectada Oriente-Occidente. Sobre este mapa vale la pena indicar que ya están establecidas, visualizadas ampliaciones en el orden de 2.400 kilómetros para elevar la capacidad a 7.000 millones, pero dentro de las ampliaciones visualizadas es importante destacar que ya también están visualizadas las ampliaciones para la eliminación de cuellos de botella del actual sistema de transporte para conferirle mayor flexibilidad. Analizada la situación del mercado interno venezolano, a continuación vamos a conversar un poco sobre el mercado internacional. Como se observa en esta lámina, el gas natural está llamado a jugar un rol importante en el proceso de descarbonización de la matriz energética mundial, proceso que se conoce como transición energética. Esta transición energética presenta 3 elementos fundamentales. El primero, el de la necesidad, el cambio climático, que no es más que la conciencia sobre el efecto progresivo del crecimiento de la temperatura promedio del planeta como resultado del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero está la necesidad de mitigar los serios problemas de polución generados por el carbón, el fuel oil y el diésel. El segundo componente
es un componente tecnológico que está exigiendo un mundo cada vez más electrificado. De hecho, al observar las distintas proyecciones, vemos que la generación de electricidad crece mucho más rápido que el crecimiento de la demanda total de energía. Aquí vemos tres cosas. Uno, las tecnologías bajas en emisión de carbono, las renovables, solar, eólica y el gas natural satisfacen más del 80% del aumento de la demanda. En el caso particular del gas, está llamado a ser el combustible de la transición energética para desplazar al carbón en el sector de generación eléctrica en el corto plazo y como soporte para mitigar el efecto de la intermitencia de las energías renovables en el mediano plazo mientras se consolida el desarrollo tecnológico de las baterías. Sobre este punto de la batería, muchos especialistas ya están indicando de que esto no va a ser suficiente para poder atender las demandas energéticas del futuro, por lo cual ya están entrando en juego el hidrógeno neutro, fundamentalmente hidrógeno verde, azul, y la energía nuclear para poder atender las necesidades de largo plazo. Y el tercer elemento del mundo más electrificado es la movilidad eléctrica, la cual está creciendo y seguirá creciendo de manera sostenida debido a incrementos en su competitividad en términos de economías y desempeño. Por último, y no menos importante, es la eficiencia energética. Los desarrollos tecnológicos que apuntan a reducir el consumo específico de la energía de los distintos procesos y aplicaciones en el orden del 30 al 50%. En resumen, estamos en presencia de un cambio en los patrones de generación, transformación y consumo de energía. En cifras, si vemos en esta gráfica, si observamos la proyección presentada por el reporte OPEP de octubre del año 2020, vemos que, a diferencia del carbón y el petróleo, el gas natural crece de manera sostenida hasta el 2050. De hecho, si observamos la gráfica, para el 2028-2029 ya el gas natural habrá superado al carbón y para el 2040 las energías renovables también habrán superado al carbón. Este escenario, esta proyección, coincide con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía para su escenario de políticas ya declaradas. Pero estas proyecciones, estos escenarios, no son suficientes para limitar el crecimiento de la temperatura promedio del planeta en 1.5 grados para el 2050. En ese sentido, ya se está hablando de otros escenarios y particularmente el escenario de emisiones neutras. En esta gráfica recogemos las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía de su último reporte de octubre del 2021 y se observa que en el caso del escenario de emisiones neutras para el 2050, ya para el 2040, en la proyección al 2040, el gas natural crece de manera sostenida hasta el 2025-2026, pero va a ajustar su demanda a la baja al 2040 a los niveles del 2010. Y si vemos las proyecciones al 2050, la demanda se ajusta a los niveles del 2003-2004. Aquí entonces va a ser muy importante el rol del hidrógeno azul en este escenario para viabilizar la monetización de reservas de gas en el largo plazo. Sobre este aspecto vamos a hablar más adelante. Ya para resumir, podemos decir que Venezuela cuenta con una base de recursos suficiente para incrementar de manera significativa sus niveles de producción. Aquí lo que se requiere son claros incentivos para el desarrollo de la actividad de exploración y producción, concretamente todo lo que tiene que ver con la valoración económica del gas natural. Y también debemos trabajar el tema de los accesos a los mercados internacionales. En cuanto a potencial, como vimos en una lámina anterior, podríamos estar hablando de un potencial de incorporación de 2.600 millones adicionales versus el hito histórico del 2016. ¿Y cómo lo podemos usar? Bueno, fundamentalmente en Venezuela para atender la necesidad de energía y de insumos para el desarrollo industrial, clave, petroquímica y ferrosiderúrgica,
en donde serían sectores con claras oportunidades de desarrollo de productos amigables ambientalmente para exportación. Y aquí estamos hablando de incorporar entre 500 y 1.000 millones de estándares cúbicos y la diferencia para atender los mercados internacionales. Y en el largo plazo, el rol que pudiese jugar el hidrógeno y el amoníaco azul para exportación y también, ¿por qué no?, generación eléctrica neutra también para exportación. Para definir el potencial, clave la actualización del balance de gas. ¿Para qué? Para la identificación de fuentes que sean competitivas, fuentes cuya producción sea competitiva, y mercados finales. Y de esta manera entonces determinar la proporcionalidad entre el mercado interno y exportación. En cuanto a la posibilidad de manejar nuestra base de recursos, bueno, vemos que en principio la infraestructura de transporte y distribución disponible luce totalmente adecuada para manejar los requerimientos de la demanda interna en un escenario de recuperación económica. En el caso particular del Sistema Nacional de Gasoductos, tal como lo vimos, el mismo está totalmente interconectado Oriente-Occidente, lo cual permite maximizar su capacidad de transporte, manejando múltiples fuentes o hubs de suministro. ¿En dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en la producción. La inadecuada valoración del gas natural nos ha llevado a un innecesario retraso del proceso de desarrollo de la licencia de gas no asociado y a un deterioro progresivo de la capacidad instalada de recuperación de las corrientes residuales de producción. Esto entonces ha generado una severa situación de disponibilidad de gas natural para recuperación secundaria y para producción de líquido de gas natural. En esta dirección, entonces, para alcanzar nuestro potencial, en el corto plazo, el principal aspecto a abordar es la producción. Tito, visto todo este potencial que tiene Venezuela en cuanto a la capacidad de la utilización del gas natural en su producción, transporte y demanda, es necesario entonces la participación definitivamente del capital internacional y de las empresas consultoras de ingeniería que hay en Venezuela. ¿Cuál crees tú que sean las acciones que sugieres o que se deberían tomar para lograr esa participación del capital internacional y de las empresas de consultoría de Venezuela en este desarrollo de la industria del gas natural en el país? Para abordar la pregunta sobre la participación del capital privado nacional e internacional para el desarrollo de nuestro potencial de producción, permíteme compartir los planteamientos institucionales de la BPG sobre la materia. En este sentido, la BPG viene sugiriendo un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, clave la recuperación de la capacidad de producción empleando las infraestructuras y recursos disponibles. Aquí, para esto, tres cosas. Uno, mantener la continuidad operacional y el desarrollo sostenido de las actuales licencias de gas en tierra firme y costa afuera. Para ello, importante el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos en las licencias y también, ¿por qué no?, mayor apoyo en términos de seguridad e integridad física para instalaciones y personal. Con esto, lo que se busca es recuperación de confianza. ¿Para qué? Para empezar a traer capital fresco. La segunda acción de corto plazo tiene que ver con el desarrollo de un plan para abordar soluciones operacionales que permitan recuperar la infraestructura existente de manejo y compresión de gas para reducir quema de gas. Aquí estamos hablando de un potencial de recuperación del orden de 1.800 millones de estándares cúbicos y 35.000 barriles de líquido del gas natural. Aquí de lo que se trata es de actividades de mantenimiento, actividades intensivas en capital de trabajo para recuperar capacidad existente. Sobre esto ya PDVSA Gas está trabajando.
El tercer elemento de corto plazo que también consideramos importante tiene que ver con un plan para recuperar el equilibrio financiero de PDVSA Gas. Esto es importante porque toda la actividad de la industria del gas natural gravita alrededor de PDVSA Gas, razón por la cual es conveniente que la misma tenga una sana salud financiera. Para ello, dos acciones. La primera, revisión del régimen vigente de las resoluciones de tarifas y precios del gas para el mercado interno. Y una segunda, ¿por qué no?, que tiene que ver con acuerdos, propiciar acuerdos para exportación temprana hacia Trinidad y Tobago, para de esta manera monetizar producción de Campo Dragón, y hacia Colombia, Aruba y Curazao. Aquí estamos hablando de un potencial del orden de 1.500 millones de estándares cúbicos y sería una iniciativa que tiene por objeto la generación de divisas. En resumen, el foco de corto plazo, a nuestro modo de ver, debe ser producción, y en esta dirección la idea es maximizar el aporte de la licencia de gas y la recuperación de capacidad de compresión en el oriente del país para reducción de gas arrojado, lo cual va a permitir la recuperación de producción de los líquidos del gas natural para el mercado interno. En el mediano plazo, que puede ser también paralelo con las acciones de corto plazo, sugerimos la definición de una política de desarrollo integral del negocio del gas natural que sea sostenible, competitiva e independiente del negocio petrolero. Clave aquí entonces, como primera acción, la sostenibilidad financiera de toda la cadena de valor. ¿Para qué? Para poder remunerar de manera adecuada toda la actividad. En cuanto a competitividad internacional, clave la revisión del régimen fiscal y finalmente lograr la independencia financiera de la actividad del gas no asociado y en general de toda la industria del gas natural al negocio petrolero. Es decir, un desarrollo de la industria del gas natural por gas. Dentro de las acciones de mediano plazo, hay un conjunto de acciones que tienen que ver con las reglas de juego para organizar la operación del sector. Fundamentalmente, las relaciones entre el hacedor de políticas públicas, el principal operador nacional que es PDVSA Gas, y los operadores internacionales. El conjunto de acciones sugeridas en el mediano plazo buscan reformar el marco legal vigente con el objeto de potenciar el desarrollo integral de nuestra industria del gas natural a través de un marco legal que genere confianza y competitividad. Logrado un marco legal y un entorno que generen confianza y que sea competitivo, pasamos a las acciones de largo plazo, en donde lo que se busca es el desarrollo armónico e integral de toda la cadena de valor de la industria, maximizando la participación del capital privado. Aquí estamos hablando de nuevas licencias, estamos hablando de propiciar la conformación y participación de operadores nacionales privados para el desarrollo de áreas de producción de bajo riesgo exploratorio en las primeras instancias, y también estamos hablando de desarrollo de infraestructura para atender las distintas necesidades de la cadena de valor de la industria del gas natural. Hasta aquí espero haber dado respuesta a la inquietud sobre la participación del capital privado nacional e internacional en el desarrollo de nuestro potencial de producción. A continuación, voy a comentar sobre los retos del sector de ingeniería y consultoría. Para abordar el tema de los retos de la gestión de consultoría e ingeniería, a mi modo de ver, tenemos 4 grandes retos. Y me incluyo porque, bueno, todavía me considero parte de la familia de ingeniería. Bien, el primer reto tiene que ver con la actualización de nuestras capacidades de ingeniería y diseño empleando aplicaciones y tecnologías de última generación. En esto no voy a entrar en detalles porque ya Cabecom viene trabajando sobre la materia. Ahora bien, en materia de hidrocarburos líquidos y gaseosos, importante entonces hacerle seguimiento al desarrollo de capacidades para la evaluación y diagnóstico de procesos de producción con enfoques de eficiencia energética
y reducción de la huella de carbono de las facilidades de producción, tratamiento, procesamiento de hidrocarburos. Clave, la optimización de procesos y tecnologías de producción buscando hacer lo mismo con menos energía. Esto es una manera de reducir huella de carbono. También importante la incorporación de tecnologías para reducción de emisiones contaminantes. Todo lo que tiene que ver con recuperación de metano y otros hidrocarburos contaminantes. Y también la captura y disposición de contaminantes y CO2 de las operaciones. Esto está asociado al compromiso de las grandes operadoras internacionales y específicamente las europeas en reducir la huella de carbono de sus operaciones medulares. A continuación, vamos a hablar del producto. Nosotros estamos en la industria de los hidrocarburos. El gas natural, si bien es un hidrocarburo más limpio, menos contaminante que el petróleo y el carbón, al final es un hidrocarburo que genera gases de efecto invernadero y ese es el problema. En este sentido, importante hacerle seguimiento a las tendencias del desarrollo de las tecnologías para la captura, uso industrial, disposición, almacenamiento del CO2 para así alargar la vida de desarrollo de nuestras reservas. En este sentido, es muy importante el desarrollo de capacidades para la producción competitiva de hidrógeno y amoníaco azul. Y también, importante, el desarrollo de las capacidades para certificar los procesos de captura y disposición de CO2 para así certificar un producto amigable, ambientalmente neutro para los mercados internacionales. Importante destacar que el mercado europeo se muestra reacio al hidrógeno azul. Por lo tanto, es muy importante todo este esfuerzo para poder certificar la neutralidad de nuestro producto y la viabilidad entonces en el tiempo del mismo. El cuarto reto, y no menos importante, a mi modo de ver, lo debo traer a la discusión, porque estamos en el negocio de los hidrocarburos y por lo tanto me parece importante el seguimiento a los biocombustibles para complementar nuestra dieta de refinación. Sobre esto no me voy a extender mucho, pero puedo decir que es pública la información de que hay muchas refinerías en el mundo que ya están en proceso de actualización tecnológica para procesar, manejar biocombustibles. Para abordar estos retos, clave el trabajo conjunto con las universidades e institutos tecnológicos para apoyar los procesos de actualización de los programas educativos y de formación acelerada a través de pasantías y tesis de grado. Sobre este particular, me parece importante que trabajemos de manera conjunta, tanto Cabescon y ABPG, para lograr este objetivo. Bien, espero que con esta información haya podido atender las inquietudes planteadas y bueno, quedo a la orden para cualquier otro aspecto que deseen abordar. Gracias. Tito, muchísimas gracias en nombre de toda la Junta Directiva de Cabecon por esta excelente y enriquecedora exposición que nos ha hecho hoy sobre la industria del gas natural en Venezuela. Tenemos mucho que tomar nota, organizarnos y yo diría también seguir trabajando en los temas que viene trabajando Cabecon, que tienen que ver con la participación nacional, la actualización tecnológica, la parte de formación y educación de las nuevas generaciones para poder aportar lo máximo en la recuperación del sector gas y la implementación de nuevas tecnologías. Al inicio nos hablaste de tu casa Cabecon. Sí, esta es tu casa, te lo ratifico, estás siempre invitado y además, mira, aprovecho para felicitarte por la nueva responsabilidad que tienes tú en la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, la ABPG,
y te tomamos la palabra con la invitación a trabajar juntos en estos temas. Particularmente, una de las áreas donde nosotros estamos trabajando mucho tiene que ver con la promoción del conocimiento. Y para la promoción del conocimiento tenemos que hacer el acercamiento empresarial, gremial, con la academia, con las universidades y todos los institutos de formación. Tito, nuevamente, muchas gracias. Y estoy seguro de que pronto estaremos trabajando juntos sobre los temas que fueron hoy expuestos por ti. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias, Bernardo. Gracias por tu exposición, Tito. Excelente como siempre. Hasta luego. Hasta luego.